Buenos días, iglesia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Alan y voy a estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Como dijo el pastor Jacob, abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 5, porque hoy continuamos con nuestro estudio en la epístola a los Corintios y llegamos a un punto muy fuerte de esta carta. A lo largo de esta carta, Pablo le ha dicho a los corintios que debido a que ellos habían sido salvados por Jesús, su vida debía demostrar un contraste con la vida de la gente que no pertenecía a Jesús, la gente del mundo. A través de esta carta hemos visto cómo vivir una vida a través del lente del Evangelio. Y Pablo les ha dicho una y otra vez a los corintios que los valores del mundo son muy diferentes a los valores del reino de Dios. Y a través de esta carta vemos que mientras los corintios maduraban en su fe, habían muchas cosas que ellos creían y que hacían que tenían que dejar atrás para dejar la moralidad del mundo y acercarse a la moralidad y a los valores del reino de Dios. Y dentro de la iglesia, todos nosotros estamos en ese mismo proceso, el proceso de dejar nuestro pecado atrás, los viejos valores atrás y acercarnos cada día más y más a la semejanza de Cristo. Y a este proceso se le llama santificación, el proceso a través del cual Dios nos limpia de nuestro pecado y nos moldea cada día más y más a la imagen de Cristo. El ser santificados no significa que seamos perfectos de un día para otro, pero lo que sí significa es que Dios no nos va a permitir permanecer iguales. Dios jamás salva a una persona para que esa persona permanezca en los mismos pecados sin ningún tipo de cambio en su vida, para que viva exactamente de la misma manera que él vivía antes de conocer a Jesús. Dios siempre transforma a aquellos que él salva y santifica. Y digo esto porque mientras llegamos a esta porción de esta carta, vamos a hablar de cómo tratar con pecados específicos dentro de la iglesia. Todos estamos de acuerdo que todos somos pecadores, ¿sí? Amén. Todos somos pecadores, todos estamos siendo santificados, pero hay ciertos pecados que se deben de tratar con mayor seriedad dentro de la iglesia. Hay pecados que se deben tratar con mayor seriedad. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy poco común dentro de las iglesias. No vamos a escuchar muchos sermones sobre este tema. Hoy vamos a hablar de la disciplina dentro de la iglesia y de la excomulgación. Pablo en estos versos le va a recordar a los corintios que hay pecados que son tan graves que ameritan que una persona sea excomulgada o expulsada de la iglesia. Y para utilizar una analogía deportiva, en el fútbol soccer, el fútbol de verdad, cuando tú cometes una falta, tú puedes recibir una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Si tu falta no es tan grave, tú recibes una advertencia y si te dan otra amarilla, entonces eres expulsado. Pero dentro del fútbol soccer también hay tarjetas rojas. Cuando tú recibes una tarjeta roja, eres expulsado instantáneamente del juego. Las tarjetas rojas no son tan comunes en los partidos de fútbol. Para recibir una tarjeta roja tú tienes que hacer algo que está mucho más allá del reglamento, algo terriblemente malo, completamente fuera del reglamento. En la iglesia también existen tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Todos somos pecadores, pero hay ciertos pecados con los que podemos tratar, los que podemos crecer, podemos ir por un proceso de discipulado y de santificación y no involucran que seamos expulsados de la iglesia. Pero como vamos a ver en esta porción, también existen tarjetas rojas. Existen pecados que son tan graves y que se alejan tanto de los valores del reino de Dios que ameritan que una persona sea expulsada de la congregación o excomulgada. Y en estos versos vamos a ver al apóstol Pablo sacando una tarjeta roja directa a alguien dentro de la congregación. Y quiero advertirles, este va a ser un mensaje muy incómodo y muy fuerte para todos.
porque hoy también vamos a hablar sobre la inmoralidad sexual. Un tema que es muy incómodo, pero también muy relevante para nosotros. Y nuevamente en nuestros días no es mucho escuchar sermones sobre la excomulgación o sobre la inmoralidad sexual, precisamente porque vivimos en tiempos donde las iglesias caen en el mismo problema que tenían los corintios. Hemos sido engañados para creer que lo más amoroso que nosotros podemos hacer por alguien es tolerar su pecado. Y quiero hacer un paréntesis importante. Nosotros estamos llamados a amar a todos, a los pecadores, a nuestros enemigos. Nuestro amor jamás debe de cambiar por alguien basado en el pecado de alguien. Nuestro amor debe ser constante por todos, hasta por los pecadores, porque el amor de Dios es constante por los pecadores. Y reflejamos el amor de Dios cuando amamos a los hermanos que están en pecado. Sin embargo, una distinción importante que hay que hacer es que amar a alguien no significa tolerar su pecado, sino que, como vamos a ver hoy, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es confrontar su pecado. Sin embargo, vivimos en tiempos donde las iglesias se preocupan más por la comodidad de la congregación que por la santidad de la congregación. Y nuevamente esto no es nada nuevo, sino que es el mismo problema que tenían los corintios, y de esto va a hablar Pablo en este capítulo. Los corintios habían sido engañados para creer que su tolerancia del pecado era algo bueno y algo de lo que podían enorgullecerse. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, confronta esta idea y nos va a dejar muchísimas lecciones. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es La falsa virtud de la tolerancia. Nuevamente, este va a ser un mensaje muy fuerte e incómodo, pero mi oración es que Dios nos santifique a través de su palabra y que este mensaje no nos cause que nos alejemos de Cristo para acercarnos a nuestro pecado, sino que al contrario, huyamos de nuestro pecado y corramos a Cristo. Con eso dicho, la idea principal que vamos a ver en estos versos es la siguiente. Debido al gran amor que Dios tiene por su iglesia, estamos llamados a no tolerar el pecado y buscar la santidad en la iglesia. Hay 3 llamados principales que vamos a ver en estos versos. Si estás tomando notas, en los versos 1 al 2 vamos a ver primero un llamado contra la tolerancia. Luego en los versos del 3 al 5 vamos a ver un llamado a la excomulgación. Y luego en los versos del 6 al 8 vamos a ver un llamado a la santidad. Así que vamos todos juntos, 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y si pudieran, por favor, ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios. 1 Corintios, leámoslo juntos, dice: En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, porque el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en el espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es la palabra del Señor, recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Padre amado, te pido que hoy, en medio de la incomodidad, Señor, tu palabra caiga en tierra fértil, que no caiga entre las piedras, que las aves no se la devoren, Señor, sino que dé fruto y se multiplique ese fruto, Señor, fruto de justicia, fruto de bondad, fruto de santidad. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No es por fuerza ni por ejército, Señor, así que rogamos
por el poder de tu Espíritu Santo para transformarnos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. En los primeros 2 versos vamos a ver a Pablo condenando un acto de inmoralidad tan vil, tan horrible que ni siquiera se veía entre los gentiles. Tu traducción puede decir paganos o gentiles, pero a lo que Pablo se refiere aquí es que ni siquiera la gente que no conocía a Dios, que no pertenecía a Jesús, vivía de una manera tan inmoral. Y el problema que vemos aquí es bastante fuerte. Un hombre estaba teniendo una relación incestuosa con su madrastra. Ahora, existen 2 problemas aquí en estos versos. El primero es bastante obvio. El primero es que un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Creo que no tengo que explicar que esto es un acto horrible, abominable y moralmente repudiable ante los ojos de Dios. Y esto obviamente es algo que no reflejaba una vida transformada ni los valores del reino de Dios y del Evangelio. Ahora, el segundo problema que vemos en estos versos es un poco menos evidente. Pablo no solamente reprende al hombre inmoral, sino que también reprende a la iglesia por tolerar el pecado de este hombre. Lo que me lleva a la primera observación, un llamado contra la tolerancia. Quiero que leamos el verso número 2 juntos nuevamente. Dice así: y os habéis vuelto arrogantes. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? El problema no era solamente que este hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra, sino que también los corintios pensaban que no había ningún problema con esto y permitían que este hombre permaneciera como parte de la congregación como si no hubiese pasado nada. Y Pablo aquí le dice a los corintios, o más bien dice de los corintios, que no solamente ellos toleraban el pecado, sino que también lo celebraban. Pablo dice aquí, ustedes se han vuelto arrogantes, se han enorgullecido de este pecado, refiriéndose a que los corintios sentían orgullo en vez de tristeza al ver el pecado de este hombre y la tolerancia que ellos tenían por este hombre dentro de la congregación. Y creo que esto es algo sumamente importante en nuestros tiempos, porque hoy vemos muchísimas congregaciones y denominaciones que históricamente se han aferrado a la sana doctrina, aceptando y celebrando todo tipo de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Cada vez es más común ver adulterio, fornicación y homosexualidad dentro de la iglesia como algo que se celebra en vez de algo que se condena. Y uno de los problemas que vemos en nuestros tiempos es que la iglesia ha tenido una aceptación radical de aquellas cosas que la Biblia explícitamente condena. Y estas iglesias experimentan exactamente el mismo problema de los corintios, la falsa virtud de la tolerancia. Así que déjame decírtelo muy claro, el tolerar el pecado no es una virtud. El tolerar el pecado es un mal terrible. Nunca vemos a Jesús tolerar el pecado. Tampoco vemos a los discípulos tolerar el pecado. Precisamente porque en el pecado encontramos un gran peligro. Y te puedes preguntar, ¿cuál es el peligro? Bueno, Pablo le dice a los corintios en el siguiente capítulo, ve conmigo, 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. Pablo le advierte a los corintios y les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, no hay manera de maquillar estos versos. Si estás viviendo en inmoralidad sexual, estás en un gran peligro. El peligro de no heredar el reino de Dios. Y quiero que noten, no solamente habla de homosexuales aquí, habla de gente que tiene relaciones fuera del matrimonio, habla de borrachos, habla de avaros. Si tú estás en estas categorías, estás en un gran peligro. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si Cristo ha tocado tu vida,
no hay manera de que puedas seguir viviendo de la misma manera y en los mismos pecados que vivías antes de que Cristo te salvara. Es más, ve lo que dice Pablo en el verso siguiente. Acabamos de leer 1 Corintios 9 y 10, ahora vamos a leer 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto erais, pasado, algunos. Ustedes eran inmorales, ustedes eran homosexuales, borrachos, esto eran, pero ahora han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Los corintios fueron borrachos, fueron inmorales, fueron homosexuales, pero Cristo llegó a su vida y ellos fueron transformados. Lo repito, el ser santificado por Cristo no significa que seas perfecto de un día para otro, pero sí significa que Cristo no te va a dejar permanecer igual. No podemos encontrarnos en perfecta comodidad en nuestro pecado. Y si hoy tú estás completamente cómodo en tu pecado, en tu inmoralidad sexual, quiero advertirte, estás en un gran peligro. El peligro de no heredar el reino de los cielos. Créanme, a mí no me da ningún tipo de placer compartir esto con ustedes. Yo prefiero caerles bien. Sería más fácil para mí decirles, 1 Corintios 5 es algo contextual, eso solamente aplica para los corintios. Nosotros vivimos en tiempos modernos. No le presten atención a esto. Pero eso sería odiarlos y eso sería mentirles. Y los amo lo suficiente para decirles la verdad. Y lo más amoroso que puedes hacer por alguien que está camino a la destrucción es advertirle del gran peligro en el que está yendo. Hemos sido engañados para pensar que tolerar el pecado es una muestra de amor. Pero 1 Corintios 13:6 nos dice que el amor verdadero, el amor de Dios, no se goza en la injusticia, sino en la verdad. La tolerancia al pecado no es una virtud, sino un mal terrible. Porque cuando toleramos el pecado, alejamos a las personas de la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de Dios y la restauración que Dios ofrece a todos. Como veremos en los siguientes versos, el propósito principal de Dios y también de la iglesia no solamente es la condenación, o más bien no es la condenación, sino es la restauración. ¿Por qué advertimos a alguien de su pecado? Porque queremos que sean restaurados. Este es el corazón de Dios y este debe de ser el corazón de la iglesia. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versos. Vean los versos del 3 al 5 conmigo. Dicen, pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en el espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a este tal a Satanás para la destrucción de la carne, muy importante, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay dos cosas que dice Pablo aquí que han sido causa de mucha confusión para muchas personas. Y lo primero que Pablo dice que confunde a muchas personas es que él dice que él está ausente en el cuerpo y presente en el espíritu. Y he escuchado todo tipo de interpretaciones loquísimas sobre qué significa esto. Muchas personas han especulado que el apóstol Pablo tenía este poder para teletransportarse espiritualmente a un lugar. Y Pablo no está acá hablando de teletransportaciones ni de nada místico o esotérico. La interpretación de acá, de este texto, es bastante sencilla. Lo que Pablo está diciendo es que él no tenía que estar presente en el cuerpo para juzgar el acto de inmoralidad que estaba pasando en la iglesia, porque él ya había escrito y había sido inspirado por Dios para juzgar esa acción. La manera en que Pablo estaba presente en el Espíritu es a través de la carta que estamos leyendo. Pablo le está diciendo a los corintios que la carta que él les está enviando tiene la autoridad para juzgar este acto de inmoral, porque Pablo sabía que él estaba siendo usado e inspirado por Dios para escribir esta carta. Y lo que podemos aprender de esto es algo muy sencillo. La palabra de Dios tiene la autoridad para decirnos cómo vivir. La palabra de Dios tiene la autoridad para decirnos cómo vivir.
Debido a que Dios nos ha dejado su palabra, no tenemos que esperar a que el pastor Jacob o que alguien más nos diga cómo debemos de vivir, porque ya la Biblia nos dice. Ya la Biblia nos dice qué opina Dios sobre la inmoralidad sexual, qué opina Dios sobre el alcoholismo, qué opina Dios sobre todos estos pecados y sobre todas estas cosas. La manera en que podemos saber si algo está bien o está mal es yendo a la palabra de Dios y viendo qué nos dice la palabra de Dios al respecto. La manera en que nosotros, como los corintios, nos alejamos de los valores del mundo y nos acercamos a los valores del reino de Dios es leyendo cosas como 1 Corintios capítulo 5 y ver lo que Dios opina sobre esas cosas y aplicarlo a nuestras vidas. La autoridad final que nosotros tenemos en la iglesia es la palabra de Dios. Ahora, hay otra cosa que se dice aquí que también es bastante confusa, porque Pablo dice que hay que entregar este hombre a Satanás. Y probablemente te preguntes, ¿cómo se entrega a alguien a Satanás? Y eso también es bastante sencillo. Entregar a alguien a Satanás significa entregar a esa persona a su pecado fuera de la protección, la autoridad y la rendición de cuentas que experimentamos dentro de la iglesia. En otras palabras, excomulgarlo. Y esto es la segunda observación, un llamado a la excomulgación. Dentro de la iglesia tenemos una protección especial de Dios que el mundo no experimenta. Dentro de la iglesia puedo confesar mis pecados con mis hermanos, puedo recibir perdón, puedo tomar la cena del Señor, puedo rendir cuentas. Y todas esas cosas me mantienen protegido y saludable espiritualmente, protegido por Dios y protegido por su iglesia. Una vez que salimos de esa protección, somos entregados a Satanás. Estamos bajo el reino y el dominio de Satanás. Y déjame darte un ejemplo muy práctico. Lo he compartido muchísimas veces, ustedes lo saben. Yo por mucho tiempo batallé con drogadicción, alcoholismo y adicciones. Y mi esposa, aquí presente, puede dar testimonio de que si algún día yo me encuentro bebiendo de más o metiéndome alguna droga, en ese instante ella va a llamar a Jacob, va a llamar a Doug, va a llamar a Todd, va a llamar a los ancianos. Y esos ancianos de esta iglesia me van a disciplinar. Van a haber consecuencias por mi pecado. Y la disciplina puede sonar mal, puede sonar como algo duro, pero disciplinar a alguien por su pecado es lo más amoroso que tú puedes hacer. Si alguien me disciplina por mi alcoholismo, es el acto de amor más grande que pueden tener por mí, porque mi alcoholismo puede destruir mi vida. Lo ha hecho anteriormente. Mi alcoholismo puede destruir mi matrimonio. Y aunque sea incómodo confrontar ese pecado, es lo más amoroso que alguien puede hacer por ti. Porque pregúntate, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que nadie haga nada. Es que simplemente yo sea entregado a mis deseos, que yo me entregue a mi alcoholismo, que yo me entregue a mi corazón caído, que yo me entregue a la moralidad del mundo y me dé de lleno a mi pecado. Eso lo único que va a hacer es destruir mi vida. Y esto es lo que significa ser entregado a Satanás. Ser entregado a Satanás significa llegar al punto donde no hay más disciplina dentro de la iglesia, no hay discipulado, no hay rendición de cuentas, sino que eres completamente entregado al dominio de Satanás y a tu propio pecado. El punto donde ya ni siquiera eres reconocido como un hermano en Cristo, sino que eres tratado como alguien que no conoce a Dios. Y tristemente, en el tiempo que he servido al Señor, he visto esto una y otra vez. Gente que decide no recibir más disciplina, no recibir más discipulado, sino entregarse por completo a su pecado. Y es algo bastante triste. He visto hombres que han perdido sus matrimonios, que se encuentran completamente solos. He visto gente que ha regresado a sus adicciones, que están mucho peor que antes de llegar a Cristo, totalmente entregados a su adicción. Mucha de la gente que conocí que caminó con el Señor conmigo ya murió. Murió por regresar a su pecado. No es una exageración, porque ese es el resultado del pecado. El pecado destruye. Eso significa ser entregado a Satanás. Ahora pregunta, ¿cómo sabemos cuándo alguien debe ser entregado a Satanás? Este verso lo estudiamos hace unas semanas. Vamos a regresar a Mateo 18. Mateo 18, versículos 15 al 17. Márcalos en tu Biblia.
Acá podemos saber cuándo alguien debe ser entregado a Satanás. Creo que también lo tenemos en pantalla. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En estos versos vemos que cuando alguien está en pecado somos llamados a confrontarlos 3 veces. Primero a solas, luego con 2 hermanos y luego delante de la iglesia. Si después de todos esos pasos el hermano sigue en arrepentimiento, sigue queriendo vivir con su madrastra, es ahí donde lo tenemos que tratar como un gentil y publicano. Tenemos que tratarlo como alguien que no conoce a Dios. O sea, excomulgarlo. No eres parte del pueblo de Dios, eres alguien que no conoce a Dios. Ahora, sé que esto suena fuertísimo, pero este verso ha sido malentendido por muchas personas, porque muchas personas creen que si excomulgamos a alguien, eso significa que esa persona está muerta para nosotros, no lo volteamos a ver siquiera y ya no tenemos más amor por esa persona, nos olvidamos de ellos. Pero quiero que nos preguntemos, acá se nos dice en Mateo 18, trátalo como gentil y publicano. Pregunta, iglesia, ¿cómo trataba Jesús a los gentiles y a los publicanos? Jesús los amaba. Jesús amaba a los gentiles y a los publicanos. Jesús no toleraba su pecado, pero Jesús les servía, les lavaba los pies, les daba de comer. No toleraba su pecado, pero les predicaba el evangelio y les mostraba amor y los llamaba al arrepentimiento. Es esto lo que significa tratar a alguien como gentil y publicano. No es que lo dejemos de amar, nuestro amor debe ser constante, pero ese amor nos debe de llevar a llamarlos al arrepentimiento. Nuevamente, la intención de la iglesia y de Dios siempre debe ser la restauración de nuestros hermanos. Nuestro amor por aquellos que han caído en pecado no debe cambiar. De hecho, al contrario, creo que debería incrementar, porque es cuando más lo necesitan. Pero ese amor nuevamente no involucra tolerar su pecado, sino amarlos lo suficiente para confrontarlos con el peligro de su pecado. Satanás es un maestro cruel y él está dispuesto a destruir tu vida por completo, por lo que es mucho mejor ser disciplinado dentro de la iglesia que entregado a Satanás y a tu pecado fuera del pueblo de Dios. Lo que aprendemos de estos versos es que cuando no hay arrepentimiento es sano dejar que alguien se entregue a su pecado. ¿Por qué? Porque tal vez estando entregado a su pecado pueda voltear a ver a Dios. Y es lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 5. Él dice, ¿qué tal sea entregado a Satanás? ¿Para qué? Para que su carne sea destruida a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El propósito es que este hombre sea salvo o esta mujer sea salva. El entregar a Satanás dentro de la iglesia muestra precisamente el mismo corazón y el mismo carácter que tuvo el padre en la historia del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo se quería entregar a su pecado y el padre no lo obligó a quedarse en su casa y a seguir sus reglas. Le dijo, ok, ¿quieres entregarte a tu pecado? Toma tu herencia, ve, prueba el mundo. Y fue estando en su miseria que el hijo pródigo pudo voltear a ver al Padre. Ese es el deseo del Padre. Es por eso que Él nos entrega nuestro pecado, con la esperanza de que algún día regresemos. Lo más amoroso que podemos hacer por alguien es confrontarlo por su pecado, pero eventualmente tal vez tengamos que entregarlo a su pecado, a Satanás, con la esperanza de que sea salvo. Eso es lo más amoroso que podemos hacer. Pero tolerar los pecados que destruyen a nuestros hermanos, eso no es amor. Eso es amar más mi comodidad que el deseo de que mi hermano sea restaurado. Por eso Pablo dice esto, verso 6. Dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es bueno tolerar el pecado, porque Dios nos ha llamado a ser santos. Y con esto terminamos. Observación número 3, un llamado a la santidad. En estos versos, Pablo hace un paralelismo
entre la fiesta de Pascua y la iglesia en el Nuevo Testamento. Ya lo leímos, como un poco de levadura leuda toda la masa. Y en la Biblia, la levadura siempre es una representación del pecado. Si estás tomando notas, Mateo 16:6, Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos, refiriéndose al pecado de los fariseos. La fiesta de Pascua era una representación de cómo la iglesia, nosotros, nos íbamos a limpiar de todo ese pecado y cómo íbamos a ser santificados. Y esa fiesta, ese simbolismo del Antiguo Testamento se vuelve mucho más real y mucho más radical en el Nuevo Testamento. Los que estuvieron en la comunidad de discipulados, esto debe hacerles mucho sentido. Esas fiestas, esos simbolismos que vemos en el Antiguo Testamento se vuelven mucho más intensos y reales en el Nuevo Testamento. No nos limpiamos solamente de levadura, sino que nos limpiamos radicalmente de nuestro pecado. Ve lo que dice Jesús en Mateo 5, versículos 27 y 30, creo que lo tenemos en pantalla. Es así como dice Jesús que debemos de tratar con nuestro pecado. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En caso de que no nos haya quedado claro aún, existe un gran peligro en la inmoralidad sexual. No solamente el ser expulsados de la iglesia, sino ser expulsados del reino de Dios para siempre. Ese es el peligro. Créanme, ese es un castigo mucho peor que cualquier tipo de disciplina que podamos recibir dentro de la iglesia. Ahora, este verso históricamente se ha malinterpretado y de hecho hay muchos recuentos en los libros de historia de la iglesia donde cuentan la historia de gente que toma este verso y literalmente se mutilan. Se han cortado las manos, se han sacado los ojos. Y es por eso que es muy importante ir a las clases de la comunidad de discipulado, porque ahí aprendemos cómo interpretar estas cosas. Porque lo que Jesús está diciendo aquí no es que literalmente nos tengamos que sacar un ojo o cortar una mano, sino que lo que está diciendo en estos versos es que tenemos que ser radicales en nuestra lucha contra el pecado. ¿Cómo podemos aplicar esto? Si tu teléfono te es ocasión de caer, tíralo por la ventana. Si tu televisor te es ocasión de caer, regálaselo a alguien. Si tienes una relación con alguien del sexo opuesto que te está haciendo ocasión de caer, corta esa relación. Cámbiate de trabajo, cámbiate de ciudad. Tenemos que ser radicales en nuestra lucha contra el pecado. No solamente no debemos de ser tolerantes con el pecado de otros, sino mucho más importante, no debemos de tolerar el pecado en nuestra vida, porque tenemos que deshacernos de la vieja levadura y caminar en santidad. Y esta es una ilustración muy buena. Los que les gusta cocinar saben que un poquito de levadura hace que el pan crezca muchísimo. Y por eso Jesús utiliza el pecado como un paralelismo de la levadura, perdón. Porque el problema del pecado es que al igual que la levadura, cuando permitimos el pecado en nuestra vida, aunque parezca pequeño, eventualmente crece y nos trae muerte. Y por eso tenemos que ser radicales en la lucha contra el pecado. Ve lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Léanlo conmigo. Dice: cada uno de ustedes es tentado cuando es seducido por su propia pasión. Después, la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Primero empieza como una pasión, como un deseo, se convierte en pecado, va creciendo y eventualmente te destruye. El pecado siempre trae destrucción y muerte y es por eso que Dios odia el pecado. ¿Te has preguntado por qué Dios odia el pecado? Porque te destruye, porque Dios te ama a ti y te quiere ver bien. No quiere que caigas en la trampa del pecado. No quiere que destruyas tu vida. Y espero de todo corazón que ninguno de nosotros caiga en la trampa y el engaño del pecado. El pecado promete mucho y entrega poco. Y el momento más miserable que podemos experimentar es cuando nos entregamos por completo a nuestro pecado,
y nos damos cuenta que encontramos muerte y nos encontramos vacíos. Cuando nos entregamos a nuestro pecado y regresamos a la casa solos, sin nuestra esposa y nuestros hijos porque destruimos nuestro matrimonio, o nos encontramos solos tomando hasta ahogarnos de alcohol en un bar, completamente solos. Lo he visto demasiadas veces y espero que no sea la historia de ninguno de nosotros. Y si hoy esta es tu situación y te encuentras entregado a tu pecado y estás cansado, estás hastiado de tu pecado, tengo buenas noticias para ti. Dios te ha traído hasta este punto para que puedas ser restaurado y regreses a Él. Dios no te odia. Dios quiere restaurarte. Como hemos visto una y otra vez en estos versos, el corazón del Padre es el deseo de reconciliar y de restaurar. El propósito de la disciplina es que nosotros podamos voltear a ver a Dios. Y nuevamente, esto nos recuerda a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se va de la casa de su padre. La Biblia nos dice explícitamente que gasta su dinero en prostitutas, se queda sin dinero, se empieza a revolcar con los cerdos, empieza a robarse la comida de los cerdos para poder sobrevivir. Y estando en esa miseria es que él comienza a diseñar este plan en su mente, donde dice, bueno, tal vez si yo regreso a rogarle a mi padre que cuando menos sea un esclavo, un siervo en su casa, tal vez él me acepte. Y este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Escritura, Lucas 15:20. Nos cuenta la historia de qué hace el padre cuando este hombre decide regresar. Este hombre que se deshizo de su fortuna, que desgastó la herencia de su padre y se revolcó con los cerdos. Se nos dice que cuando él regresó, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. No sintió enojo, no sintió rabia, no sintió ira. Su padre sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Algo muy bonito de este texto es que el hecho de que su padre haya visto al hombre de lejos parece indicar que el padre estaba fuera de su casa esperando. Quiero que te imagines esto. El padre está fuera y te puede ver desde lejos. Él estaba esperando ahí todos los días a que regreses. Otra cosa muy bonita es que él tenía este plan de cómo iba a convencer al padre de que lo acepte. El padre no le dejó decir una sola palabra. Antes de que el hombre pudiera arrepentirse o decir una sola palabra, el padre ya lo había abrazado, ya lo había besado y le había dicho, tú eres mi hijo. El padre está más dispuesto a perdonarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos. Los infieles, los homosexuales, los adúlteros, los pecadores, los borrachos, todos pueden encontrar un lugar en la casa del Padre. El corazón del Padre no ha cambiado. Sin importar qué tan lejos nos hayamos ido, el Padre nos está esperando. Lo único que Él pide es que nos arrepintamos, es que nos alejemos de nuestro pecado y corramos a Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y de verdad, de todo corazón, espero verlos a todos ustedes ahí. Hay mucho espacio para todos nosotros. El corazón del Padre no ha cambiado. Debido al gran amor que Dios tiene por su iglesia, estamos llamados a no tolerar el pecado y a buscar la santidad en la iglesia, porque a través de la verdad y al arrepentimiento, todos nosotros podemos encontrar el camino de regreso a la casa del Padre. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Padre, si tú le enseñaste a tus discípulos a perdonar 70 veces 7, ¿cómo no harás tú exactamente lo mismo con nosotros? Señor, te pido por todos mis hermanos que hoy sienten vergüenza, que hoy sienten condenación, que hoy están lejos de ti, que tú por favor los atraigas nuevamente, Señor, con arrepentimiento genuino, Señor, con un cambio de corazón, con esa obra sobrenatural que solamente el poder de tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros, Señor. Muéstranos, Padre, que tus palabras son buenas, que tus mandamientos son buenos, Señor. Nos has dejado tu palabra, Señor, porque en ella encontramos refugio.
en medio de un mundo caído, lleno de destrucción, lleno de vanidad, lleno de egoísmo, podemos aprender a amar, a perdonar. Señor, haz de tu palabra nuestro deleite. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Señor, tal vez ya te conocemos, pero estamos lejos de tu casa. Tal vez hemos perdido ese primer amor. Tal vez hace mucho tiempo que no pasamos tiempo con el Padre. Te pido que también aquellos que están lejos espiritualmente, Señor, puedan restaurar esa relación contigo. Atráenos hacia ti con cuerdas de amor, Señor. Porque mejor es tu misericordia que la vida en nuestros labios te labrarán. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y tu diestra siempre nos sostiene. No nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Y que se haga tu voluntad en nuestra vida como se hace en los cielos, Señor. Gracias por tu infinito amor y paciencia todos los días, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Señor, que Dios como tú que se deleita en perdonar el pecado de su pueblo. Señor, y si te amamos hoy es simplemente porque tú nos amaste primero. Por eso queremos adorarte, queremos bendecirte y queremos vivir vidas, Señor, que reflejen tu amor y tu evangelio en nosotros. Límpianos, santifícanos, Señor, y enamóranos de ti cada día más y más. Gracias, amado Señor Jesús, por tu sacrificio. Tú eres el único digno de gloria y alabanza. Amén. Amén. Como hacemos todos los domingos, vamos a tomar la cena del Señor. Antes de tomar la cena del Señor, vamos a tomar un tiempo simplemente para estar en la presencia del Padre. Si nunca has hablado con Dios, no importa, Él te escucha, Él conoce tus pensamientos. Habla con Él como hablarías con un amigo. Si has hablado mucho tiempo con Dios, acércate a Él nuevamente, agradécele. Pasa un tiempo en la presencia del Padre y prepara tu corazón para celebrar la cena del Señor. Celebrar que a través del sacrificio de Jesús todos podemos ser reconciliados con el Padre a pesar de nuestro pecado. Así que vamos a tomar un tiempo en oración y después de esto vamos a tomar la cena del Señor.